En julio de 2022, cuando los marinos mexicanos sacaron a Rafael Caro Quintero de entre la Sierra de Sinaloa, el mundo pensó que la historia ya la conocía. El capo más buscado del país, recapturado 38 años después de haber ordenado algo que cambió para siempre la relación entre México y Estados Unidos. Pero lo que nadie contó, lo que los cables oficiales no dijeron y los comunicados de prensa enterraron en silencio, es lo que encontraron dentro de la propiedad donde estaba escondido. No droga, no armas, no dinero en efectivo. Un archivo. Un archivo físico guardado en carpetas de cartón, con la tinta corrida por la humedad de 40 años, con nombres, fechas y siglas que a cualquier funcionario de seguridad en este país le deberían provocar sudor frío en la nuca. Nombres de agentes de la Dirección Federal de Seguridad que participaron de manera directa o como cómplices con uniforme en la tortura y el asesinato de Enrique Camarena Salazar, agente de la DEE, en febrero de 1985. Y lo que va a helarte la sangre no es solo eso, es que varios de los nombres en esa lista siguieron haciendo carrera, gobernaron estados, llegaron al Senado, dieron discursos sobre seguridad nacional frente a cámaras que los trataban como hombres de bien. Pero eso no fue todo, porque si ese archivo existe, si esas carpetas son lo que los documentos filtrados sugieren, entonces lo que pasó con Camarena no fue solo un crimen del narco, fue un crimen de Estado con credencial, con jerarquía, con protección desde arriba. Y la pregunta que nadie en México se ha atrevido a responder en voz alta durante 4 décadas es esta: ¿quién sabía? ¿Quién ordenó? ¿Y por qué se protegió tan sistemáticamente a los que lo hicieron? Si crees que hay historias que este país necesita escuchar, aunque incomoden a los que todavía tienen poder, suscríbete, porque este canal no tiene jefes que callar. Hoy te voy a contar 4 cosas. Primero, quién era realmente Caro Quintero y cómo un chamaco de Badiraguato llegó a tener al gobierno mexicano trabajando para él. Segundo, lo que pasó en aquella casa de Guadalajara en febrero del 85 y por qué no fue un secuestro improvisado, sino una operación planificada con participación institucional. Tercero, los nombres y trayectorias que aparecen en ese archivo y lo que sus carreras posteriores dicen del sistema que los protegió. Y cuarto, la pieza que más duele, la posibilidad real, documentada en expedientes judiciales de Estados Unidos, de que hubo presiones desde adentro del propio gobierno norteamericano para que ciertas líneas de investigación nunca llegaran a donde debían. Quédate, porque esto se pone muy pesado. Rafael Caro Quintero nació el 24 de octubre de 1952 en La Noria, municipio de Badiraguato, Sinaloa. Si conoces el mapa del narco mexicano, Badiraguato te suena de inmediato. Ese municipio serrano es la cuna de varios de los apellidos más pesados del tráfico de drogas en el continente: los Guzmán, los Zambada, los Esparragosa y en ese mismo árbol de la sierra, la familia Quintero. Rafael fue el 11º de 12 hijos. Su padre era campesino. La pobreza no era metáfora ahí, era el peso del maíz que no alcanzaba y la distancia brutal entre lo que había y lo que se necesitaba para vivir con algo parecido a la dignidad. No terminó la primaria. A los 14 años ya trabajaba en los sembradíos de amapola de las laderas sinaloenses. No era secreto para nadie, tampoco para las autoridades locales, que por décadas hicieron la vista gorda a cambio de su parte. Era el sistema, y en ese sistema, un chamaco listo, rápido y sin miedo tenía un camino muy claro hacia arriba. La sierra de esos años era un mundo con sus propias reglas. El Estado mexicano llegaba hasta donde convenía, que generalmente era hasta donde había algo que cobrar. En los cerros sin carretera ni electricidad, el poder real lo tenían los que controlaban la tierra y lo que crecía en ella. La amapola y la marihuana no eran solo un negocio ilícito, eran la economía de sobrevivencia de familias enteras sin otra alternativa real. Caro Quintero entendió eso desde adentro. Esa comprensión visceral le dio una legitimidad entre su gente que ningún funcionario federal jamás pudo comprar. A finales de los 70 ya era un operador con visión. Había entendido que la marihuana y la goma de opio sinaloenses podían tener escala industrial si se organizaban como empresa, con logística, con sobornos presupuestados por adelantado, con rutas fijas y protección institucional comprada antes de necesitarla. Ese fue su salto conceptual, y fue un salto que muy pocos en su generación supieron dar con esa claridad. En 1980, junto a Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto fue uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara.
No era un cártel en el sentido moderno, era una federación, una mesa de negocios donde los principales operadores acordaron no hacerse la guerra y repartirse territorios. El resultado fue una estructura que en pocos años movió toneladas de cocaína colombiana por México hacia Estados Unidos, además de su propia marihuana y heroína. La cocaína lo cambió todo. Los sinaloenses se convirtieron en transportistas de un producto ajeno infinitamente más valioso, con una demanda norteamericana de los 80, que era literalmente insaciable. Cobraban por cada kilo que cruzaba. Era el negocio perfecto. Lo que está documentado sin lugar a dudas es que en 1984 las autoridades descubrieron en Chihuahua el rancho El Búfalo, miles de hectáreas de marihuana, maquinaria industrial, trabajadores a sueldo, infraestructura de procesamiento, que habría sido la envidia de cualquier agroindustria legal. La operación más grande vista hasta entonces en México, y Caro Quintero era el responsable directo. La destrucción del rancho en noviembre de 1984 fue un golpe catastrófico. Las pérdidas internas del cártel superaron los $5.000 millones de la época, y la reacción fue la que cualquier organización violenta e impune tiene cuando se siente atacada: buscar al responsable de haberlos delatado y eliminarlo. La información que llevó al ejército hasta ese rancho había pasado por la DEA, y la DEA tenía dentro de la estructura del cártel a un hombre que llevaba 4 años construyendo pacientemente una red de inteligencia que estaba a punto de derrumbarlos. Ese hombre era Enrique Camarena. Ahora presta mucha atención, porque lo que sigue es lo que el gobierno mexicano nunca quiso que se supiera con nombres y apellidos. Enrique Kiki Camarena Salazar nació el 26 de julio de 1947 en Mexicali. Creció en California, se naturalizó estadounidense, sirvió en los Marines y llegó a la DEA en los 70. En 1980 fue asignado a Guadalajara justo cuando el cártel empezaba a consolidar su poder. Lo que encontró era una ciudad transformada de manera obscena. El dinero del narco había cambiado el perfil de los negocios, de los restaurantes que nadie sostenía con ventas reales, de los ranchos con avionetas propias. Y la policía, a todos los niveles, miraba hacia otro lado con la naturalidad de quien lo hace por costumbre y por conveniencia. Pasó 4 años construyendo fuentes. No era agente de escritorio, era alguien que se metía en el barro, cultivaba relaciones a largo plazo, escuchaba más de lo que hablaba y tenía la paciencia de armar un rompecabezas enorme sin apresurarse. Sus reportes describían con detalle inusual no solo la estructura operativa del cártel, sino los nombres de los funcionarios que los protegían: agentes de la DFS, comandantes de la Policía Judicial, funcionarios con cargo y sueldo público que recibían pagos regulares a cambio de cobertura operativa. Eso era lo que hacía a Camarena genuinamente peligroso. No solo sabía del narco, sabía de la corrupción institucional que lo sostenía desde adentro. El 7 de febrero de 1985 lo interceptaron frente al consulado de Estados Unidos en Guadalajara. Eran las 2 de la tarde en una avenida transitada, plena luz del día. Lo metieron a un automóvil y desaparecieron en el tráfico. Menos de un minuto. Esa eficiencia no se improvisa. Hubo vigilancia previa. Hubo alguien que conocía sus rutinas y sus horarios. Y hubo, según testimonios en los procesos judiciales posteriores en Estados Unidos, participación activa de elementos de la Dirección Federal de Seguridad. No como testigos, como ejecutores activos. El operativo incluyó el secuestro en la vía pública, el traslado en vehículos con documentación oficial o clonada, y el confinamiento en una propiedad de la colonia Jardines del Bosque, donde lo que ocurrió durante más de 30 horas seguidas no tiene otro nombre que tortura sistemática. El informe forense presentado en el juicio norteamericano determinó que las lesiones en el cuerpo de Camarena eran consistentes con técnicas de interrogatorio que en México se enseñaban y aplicaban dentro de ciertos cuerpos especializados del Estado. No eran marcas de golpes improvisados, eran lesiones con una progresión reconocible que reflejaba entrenamiento específico. Está en los expedientes del Distrito Sur de California, accesibles como registros públicos. Lo que buscaban saber durante esas horas es tan importante como lo que hicieron para buscarlo. Los interrogadores querían conocer el alcance real de la red de informantes de la DEA dentro del cártel y dentro del propio gobierno mexicano. Querían saber hasta dónde había penetrado la investigación. Eso significa que el secuestro de Camarena no fue solo represalia por el rancho El Búfalo, fue una operación de contrainteligencia.
y las operaciones de contrainteligencia de esa complejidad no las planifican ni ejecutan los narcos solos. El cuerpo de Camarena y el del piloto Alfredo Zavala Avelar aparecieron el 5 de marzo de 1985 cerca de la frontera con Michoacán, envueltos en plástico negro. El hallazgo desató una crisis diplomática que México no había vivido en décadas. El gobierno de Reagan presionó al de Miguel de la Madrid de una manera que rompió todos los códigos de cortesía diplomática habitual, y el gobierno mexicano, atrapado entre la vergüenza institucional y el miedo a lo que una investigación real revelaría sobre sus propias estructuras, hizo lo que el sistema prista siempre hacía: ofreció cabezas de los de abajo y blindó a los de arriba. Caro Quintero cayó en Costa Rica el 4 de abril de 1985, Don Neto semanas después. Félix Gallardo siguió libre hasta 1989, pero ningún funcionario de la DFS fue procesado en México. Ningún hombre con credencial del gobierno federal se sentó frente a un juez mexicano a responder por lo que pasó en esa casa de Jardines del Bosque. Esa ausencia no es un olvido administrativo. Es protección deliberada que requiere coordinación activa para sostenerse durante décadas. Atento a lo que viene ahora, porque esto es lo que 40 años de silencio oficial no pudieron borrar del todo. En los juicios en Estados Unidos entre 1990 y 1992, testigos nombraron con apellido y rango a funcionarios mexicanos presentes en el operativo o durante las sesiones de interrogatorio. El nombre de Miguel Aldana Ibarra, entonces director de Interpol México, aparece en actas judiciales públicas. Fue extraditado y condenado. Es uno de los poquísimos casos donde alguien con cargo institucional pagó algo parecido a un costo real, uno entre los que debieron haber sido muchos. Varios testigos protegidos describieron de manera consistente una estructura que iba mucho más allá de agentes corruptos actuando por cuenta propia. Lo que describieron fue una alianza institucional de largo plazo entre la DFS y el Cártel de Guadalajara. La DFS otorgaba credenciales que permitían a los operadores del cártel moverse con impunidad, proveía cobertura en momentos críticos, frenaba investigaciones de otras agencias y, en casos documentados, participaba directamente en traslados de droga usando vehículos con placas oficiales y el amparo físico de la institución. A cambio, la DFS recibía dinero que transformó patrimonios de sus mandos en periodos muy cortos y recibía algo que en el México de esa época valía tanto o más: información. Las redes de vigilancia del narco eran en algunos aspectos más eficientes que las del propio Estado. Esa inteligencia se usaba no solo para el negocio criminal, sino para vigilar opositores políticos, construir dossiers sobre figuras públicas y presionar a quien hiciera falta. La DFS en su etapa final era un instrumento de control político dual, al servicio del partido en el poder y de las organizaciones criminales que pagaban mejor. Y ahora llegamos al archivo, a lo que los reportes sobre el cateo de la propiedad de Caro Quintero en julio de 2022 sugieren, según fuentes con acceso al operativo y materiales periodísticos de los meses posteriores. Para un segundo, pensá en esto: un hombre que estuvo fugado 38 años no guarda documentación comprometedora por descuido ni por nostalgia. La guarda porque es su póliza de vida. Mientras yo tengo esto y la gente correcta lo sabe, los que aparecen en estos papeles tienen incentivos muy concretos para que yo no sea demasiado incomodado. Esa es la lógica de los archivos que los capos mexicanos conservaron a través de décadas. Supervivencia en un sistema donde la información es poder y el poder es protección. Lo que las fuentes describen es que entre los documentos encontrados había carpetas que corroboraban elementos de los testimonios de los 90 que en su momento sonaron inverosímiles, nombres de agentes de la DFS con rangos y claves de empleado, registros que correspondían a fechas del periodo 1984-1985, comunicaciones que detallaban coordinación entre personas del aparato de seguridad del Estado y personas vinculadas al cártel antes y después del asesinato de Camarena. No son documentos cuyo contenido exacto haya sido publicado íntegramente por ningún medio verificado, pero su existencia es consistente con todo lo que la historia del caso había establecido por otras vías. Si ese archivo contiene lo que se describe, no estamos hablando de memorabilia del narco, estamos hablando de material que podría destruir reputaciones construidas con cuidado durante décadas, reabrir procesos que se cerraron con demasiada comodidad
y cambiar permanentemente la narrativa histórica oficial sobre uno de los crímenes más importantes del México moderno. Eso explica la velocidad de la extradición, eso explica el silencio institucional de ambos lados, y eso explica por qué las preguntas más importantes sobre ese archivo todavía no tienen respuesta pública. Los nombres específicos no han sido confirmados de manera oficial, pero lo que sí está en expedientes judiciales norteamericanos, en investigaciones de largo aliento de proceso y en archivos desclasificados del Departamento de Estado es la estructura completa de esa complicidad. Esa estructura tiene caras, tiene trayectorias documentadas, tiene personas que en los 80 tenían credencial de la DFS y que en los 92.000 aparecieron en listas de candidatos, en cargos de designación, en estructuras partidarias, mutaron junto con las instituciones que cambiaron de nombre pero no del todo de naturaleza. La DFS fue disuelta formalmente en 1985, pero disolver una institución no disuelve a sus integrantes ni a sus redes. La gente se dispersó de maneras calculadas. Algunos pasaron al CISEN llevando sus métodos y sus relaciones con las organizaciones que habían servido. Otros se insertaron en corporaciones policiales estatales. Otros se reinsertaron en el aparato electoral del PRI. Y unos cuantos cruzaron la línea del todo y trabajaron abiertamente para las estructuras criminales que antes cubrían desde la formalidad institucional. No eran casos aislados de corrupción individual, era un patrón, una cultura donde las lealtades cruzaban sin mayor drama la frontera entre lo legal y lo ilegal, y donde salir de una institución de seguridad significaba llevarte tus contactos, tus archivos mentales y en algunos casos tu porción del archivo físico. Y ahora sí, la última revelación, la que más duele porque no solo complica al lado mexicano. Los archivos parcialmente desclasificados del Departamento de Estado norteamericano revelan algo que el gobierno de Estados Unidos tardó décadas en reconocer de manera indirecta. Durante la investigación por el asesinato de Camarena, hubo momentos en que elementos dentro de agencias del propio gobierno norteamericano no colaboraron con la DEA de la manera que debían. En algunos casos documentados, pusieron obstáculos activos. Lee eso otra vez. No fue solo México el que cubrió lo que pasó. La hipótesis construida sobre documentos internos y el testimonio del exagente de la DEA, Héctor Berrelés, quien dirigió la investigación Operación Leyenda durante años, es que en 1985 la CIA tenía operaciones en América Central que dependían parcialmente de la misma infraestructura logística que el cártel de Guadalajara utilizaba. El contexto era la guerra encubierta en Nicaragua, el financiamiento de los Contra y la búsqueda desesperada de canales de dinero que no requirieran aprobación del Congreso norteamericano, que había prohibido esa financiación a través de la enmienda Voland. En ese esquema, el narco mexicano no era simplemente un problema de seguridad pública a erradicar. Para algunos actores dentro del aparato de inteligencia de Washington, en ciertos momentos era una herramienta de política exterior que convenía no desmantelar del todo. Berreyes declaró en entrevistas documentadas que cuando la DEA se acercó a ciertos nombres dentro de la red de protección del caso, encontró resistencia que no venía solo del lado mexicano, cables que llegaron tarde o no llegaron, testimonios que de pronto se volvieron inaccesibles, presión reconocible para cerrar ciertas líneas de investigación antes de que llegaran demasiado lejos, nada establecido de manera concluyente en un tribunal, y la honestidad obliga a decirlo. Pero la acumulación de evidencias circunstanciales, de documentos que muestran comunicaciones internas, donde el caso se trata con una precaución que excede la prudencia legal ordinaria, de testimonios consistentes, de investigadores que dedicaron décadas al caso, construye un cuadro que ya no puede explicarse como coincidencia ni como incompetencia burocrática. Lo que eso significaría es que Camarena no murió solo porque incomodara a un cártel, murió porque sabía demasiado de una red con ramificaciones en ambos lados de la frontera, porque su trabajo había comenzado a iluminar zonas que actores muy poderosos, en México y en Washington, preferían que siguieran oscuras, y porque cuando los intereses institucionales de actores de ese peso convergen en que una persona no llegue a ningún lugar, el sistema encuentra los mecanismos para producirlo, a veces con violencia directa, a veces con silencio administrativo, a veces con ambas cosas operando en paralelo sin que los que aplican cada una sepan todo lo que hace la otra.
40 años después, el archivo de Caro Quintero representa la posibilidad concreta de que esa verdad finalmente tenga nombres verificables y papeles que resistan el escrutinio, si es que llega a hacerse público, si es que las instituciones, con acceso a ese material, deciden que la transparencia vale más que la protección de sus propias vergüenzas históricas. Eso no está garantizado. Lo que sí está garantizado es que la información existe, que alguien la controla y que hay personas e instituciones con mucho que perder trabajando activamente para administrar qué parte de esa verdad sale y en qué condiciones. Respira, porque la reflexión final es la más incómoda y es la que más directamente te habla a vos. Este caso no es historia muerta, es un caso del presente activo. Cada vez que en México se detiene a un capo y los reflectores se encienden sobre el operativo y la conferencia de prensa, hay una pregunta que el sistema nunca formula públicamente. ¿Qué sabía exactamente este hombre? ¿A quién cubrió? ¿De quién recibió protección? ¿Qué guardó? ¿Y qué pasó con ese material cuando cayó? No porque los criminales merezcan simpatía, sino porque entender esas redes de complicidad institucional con honestidad y con consecuencias reales es la única manera de desmantelarlas verdaderamente, y no solo de reemplazar a los que cayeron por los que esperan el turno con credencial nueva y nombre de institución diferente, pero la misma lógica. La extradición de Caro Quintero ocurrió en menos de 24 horas, una velocidad que analistas de seguridad describieron públicamente como inusual. Esa velocidad puede ser eficiencia genuina, o puede ser la manera más limpia de asegurar que ciertos archivos, ciertos nombres, ciertas conversaciones queden bajo la jurisdicción de quienes tienen mayor interés en administrar qué parte de la verdad sale al mundo y en qué condiciones. Lo que este caso dice de México duele reconocerlo, pero no puede postergarse más. En este país, durante décadas, el crimen organizado no operó a pesar del Estado, operó con partes del Estado, no en todos los casos ni en todos los niveles, pero lo suficiente como para que la distinción entre el funcionario de seguridad y el operador criminal se volviera en determinados momentos y espacios una formalidad administrativa más que una realidad funcional. Y eso no terminó porque se disolvió la DFS, no terminó con la alternancia del 2000, no terminó porque los presidentes que vinieron prometieron transformar las instituciones. Los sistemas no se reforman por decreto. Las culturas institucionales no cambian porque cambie el partido en los despachos. Cambiar eso requiere algo que en México sigue siendo un bien escaso: la voluntad política real de investigar a los propios, de abrir los expedientes que incomodan a aliados, de dejar que la verdad llegue donde tiene que llegar, aunque lastime a gente que todavía tiene palanca y amigos en los lugares correctos. Enrique Camarena tenía 37 años cuando lo mataron. Había dedicado años a una investigación que era correcta y que amenazaba intereses demasiado grandes para que alguien con credencial la dejara prosperar. Su historia no es la historia de un agente de la DEA, es la historia de lo que le pasa a cualquier persona, con uniforme o sin él, que en este sistema llega demasiado lejos en los negocios de los que mandan. Esa historia se repitió en Ayotzinapa, se repitió con los periodistas asesinados en Veracruz, en Sonora, en Tamaulipas, se repite cada vez que alguien que sabe demasiado termina callado de una manera que el sistema archiva como un crimen sin resolver más, uno entre los miles que llenan estadísticas sin llenar nunca las cárceles con los responsables reales. El próximo video va sobre los años en que Miguel Ángel Félix Gallardo manejó desde Almoloya sus asuntos legales y sus comunicaciones con el exterior, y lo que eso revela sobre los límites reales del sistema penitenciario mexicano cuando el preso tiene los contactos adecuados. No te lo pierdas. Y antes de irte, respóndeme esto en los comentarios con toda la honestidad que puedas. ¿Crees que en algún momento de tu vida vas a ver a un exfuncionario de la DFS o alguno de sus herederos institucionales sentado frente a un tribunal mexicano rindiendo cuentas reales por lo que pasó en los años 80, o ese tipo de justicia en este país simplemente no forma parte del catálogo de cosas posibles? Contame abajo, leo todo.